Noches, queridos amigos de Contacto Global. Bienvenidos a un nuevo programa. No sin antes invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales de Masonería Global y Contacto Global. Hoy tenemos un programa muy interesante, un programa que sé que muchas de las personas que nos vean se van a identificar con él porque todos tenemos orígenes en distintas partes del mundo. Un abuelito, la madre, el padre, que pudo haber nacido en un país diferente al que nos vio nacer a nosotros. Para tal efecto, vamos a hablar con una persona que trabaja mucho directamente con el migrante. Me refiero a Salvador Porta, quien nos acompaña en esta oportunidad desde la ciudad de Santiago de Chile. Salvador es fundador de la ONG Inmigrante Feliz. A su vez también es uno de los fundadores de la sociedad financiera Cámara, ahorita me corrige Salvador, ya cuando entremos, Migrante Sociedad Financiera, aclaro, y de la Cámara Venezolana de Comercio en Chile. Salvador, muy buenas noches, bienvenido a Contacto Global. Buenas noches, Alejandro, encantado de acompañarlos. Muchísimas gracias, Salvador. Salvador, cuéntanos un poquito sobre ese trabajo que tú haces con los migrantes. Introdúcenos un poquito en el tema. La parte del contacto con los migrantes viene ya de familia, porque soy hijo de inmigrantes españoles a Venezuela. Soy primera generación que nace en Venezuela de mi familia como hijo de inmigrantes, y desde pequeñito pues en la mesa se hablaban de los valores del trabajo, de los valores de la resiliencia, de volver a empezar, y eso para mí siempre fue de mucha importancia, ver el esfuerzo de mis abuelos, de mis papás, de cómo fueron construyendo su futuro. Y pues la vida da tantas vueltas que a mí me tocó, sin tenerlo planificado, emigrar junto con mi familia, un poco por la situación por la que atraviesa Venezuela. Y hace 18 años me vine a Chile de la mano de mi esposa, que es hija de inmigrantes chilenos a Venezuela. O sea que ella también tiene esas raíces y esa cultura de inmigrante. Nos vinimos los dos con nuestras hijas. En ese momento Daniela, la mayor, tenía 12 años y la menor tenía 10 años. Y en Chile pues me fui desarrollando desde el punto de vista como emprendedor, que es lo que es mi ADN, lo que me gusta. Y en ese transcurrir, hace unos 5 años, yo particularmente empecé a ver que la migración se estaba haciendo ya una diáspora, y era una migración de un volumen importante. Ese volumen lo veía yo como un tesoro, porque es un capital humano que se ha tardado generaciones en formar a un alto costo, en un tiempo importante, y para mí es el verdadero oro de cualquier país, es su capital humano. Entonces me parecía que este volumen de gente, en su mayoría profesional, técnicas, personas con valores, podía de alguna manera tropezar al no tener una cultura de migrante como venezolano. Los venezolanos no tenemos cultura de emigrar. Recibíamos inmigrantes, pero no emigrábamos. Entonces, cuando tú no estás familiarizado con el impacto que te genera emigrar, y sobre todo emigrar no por convicción, sino de alguna manera por circunstancias que te obligan a hacerlo, tu impacto como ser humano es muy fuerte. Ya no se trata de la educación, la preparación que tengas, es el desarraigo. Y el desarraigo produce efectos emocionales muy, muy importantes. Entonces empecé a ver, ya como te digo, empezaron a ser ya 300,000, el año antepasado 400,000, 500,000 en el 2020,
y ya sobrepasamos los 600.000. Ahora solo en Chile hay aproximadamente 5,5 millones de venezolanos emigrados en el mundo. Entonces, me di cuenta cuando amigos me pedían que los entrevistara para ver si les podía conseguir trabajo o si los podía ayudar, hijos de amigos, que una de las cosas que nadie estaba tomando en cuenta era su situación emocional. O sea, la gente se preocupaba en, oye, aquí hay 4 estaciones, vamos a ver si conseguimos ropa, vamos a ver si conseguimos algunos alimentos, conseguir orientación, pero nadie está ayudando a la persona en sí, al ser. Entonces, para mí me marcó mucho una entrevista que le hice a un muchacho hace 3 años. Digo muchacho porque era un joven de 28 años que me vino a presentar un proyecto de bolsa de trabajo, una plataforma tecnológica de bolsa de trabajo. Y la verdad es que me llamó la atención el entusiasmo, la actitud. Yo no lo conocía de nada con lo que él me estaba presentando ese proyecto. Era diferente a todos. Y me llamó la atención, y más allá del proyecto, que la verdad, el proyecto en ese momento para mí no era una prioridad, para mí creo que me lo enviaron a esa persona porque me abrió los ojos de lo que hacía la actitud en una persona cuando uno está atravesando procesos de cambio difíciles. Y empecé a explorarlo, a hablar con él, a adentrarme en él, y ahí me nace a mí y le digo, tengo varias reuniones con él una semana, y le digo, oye, ¿tú no estarías dispuesto a dar una charla motivacional? Y él me dice, oye, es que yo nunca he dado una charla motivacional. Y yo digo, es que tú motivas por esencia. Tú eres una persona que lo tienes de ADN. Yo lo único que te haría es explicarte un poco algunos detalles. Y bueno, así lo hicimos. Tuvo un gran éxito. La convocatoria no estaba creada la fundación, no estaba creado nada, sino que simplemente yo a través de las redes sociales convoqué a esta charla que se llamaba Sobrevivencia versus Evolución. Esa fue la primera charla que dimos, donde yo di una parte conceptual de lo que yo he vivido como mi vida de emprendedor y la diferencia entre lo que es el seteo mental cuando estás sobreviviendo al seteo mental de cuando estás evolucionando, el de estar consciente de eso. Y él dio su charla y la preparó con algunas fotografías. O sea, ese muchacho, verdad es impresionante porque había llegado a dormir en la calle, siendo un estudiante de 4º año de Derecho en Venezuela. No había tenido ni para comer. O sea, había buscado comida en los restaurantes, estas comidas que sobran, y la actitud de él era de un ganador, era de un protagonista. De verdad. Entonces, ahí me sirvió a mí para decir, tenemos que sacar el carácter de víctima de las personas que están emigrando y elevarles la conciencia al carácter de protagonista. La víctima siempre espera que lo ayuden, que le resuelvan las cosas, porque él considera, la víctima, que no es por causa de él. Y como no es por causa de él, la solución de eso no la tiene él. Y eso está en el inconsciente. En cambio, el protagonista construye su futuro. El protagonista dice, hay cosas que no son de mi control, no son de mi responsabilidad, y hay cosas que están bajo mi responsabilidad. Sí. Salvador, qué pena que te interrumpa. Fíjate que te estaba escuchando atentamente porque la profundidad de lo que estás diciendo es de un nivel tal que vale la pena escucharlo en detalle. Salvador, ciertamente el proceso migratorio, el proceso de dejar tu tierra, de dejar tus orígenes, de dejar incluso muchas cosas que has consolidado y has construido tu vida, sin duda es una experiencia muy difícil.
El mundo se ha construido y las naciones se han construido con base a la migración a lo largo de la historia. Las razones de la migración son diversas. En el caso de este fenómeno actual latinoamericano que se está viendo particularmente, hablemos del caso venezolano, sabemos que hay unas raíces sociopolíticas, socioeconómicas. Cuando una persona llega hasta ti, me hablas el caso de este joven, de este muchacho que fue uno de tus fuentes de inspiración y gracias a Dios lo hizo. Cuando una persona llega hasta ti con ese concepto que tú estás definiendo muy claramente de víctima y de protagonista, ¿cómo logras tú hacer entender a una víctima que puede ser un protagonista? Bueno, lo primero es con el modelo, creando un modelo. Y para mí esta persona era un modelo. Y por eso es que yo lo quise poner enfrente de un auditorio, porque cuando tú escuchas un modelo y no es nada conceptual, es su vida y es lo que ha hecho, la gente empieza a decir, es como cuando ves una película que te dicen está basada en la realidad y le pones mucho interés, te eleva el nivel de conciencia. Entonces, estos son cosas que son procesos. Esto no es que hablemos un día en una charla y digamos la diferencia entre una víctima y un protagonista. No, esto es un proceso. Y como es un proceso, cuando terminó esa charla, que empezaron las preguntas, que empezó una dinámica que yo nunca me la esperé, las intervenciones de las personas, yo salí de ahí y dije, tenemos que hacer una fundación para que logremos elevar el nivel de conciencia a través de la contención emocional, con programas psicosociales llevados a nivel de grupo, con talleres, bueno, y se desarrolla un programa con especialistas. Nosotros tenemos más de 25 psicólogos de voluntariado, más una psicóloga encargada del programa que están trabajando en forma vocacional en esto y que los resultados son la mayor recompensa que tú puedas tener, la mayor plenitud que te puede dar es en los testimoniales que tú escuchas. Cuando hay gente, por ejemplo, te puedo dar ejemplos que son, es que de verdad son historias de vida, pero hay un señor de unos 75 años que nosotros damos un taller que se llama Duelo Migratorio y los damos en un lugar que nos facilita la Municipalidad de Santiago, que se llama CEFAM, que son Centros de Salud Familiar, CEFAM, que es como un centro de atención ambulatorio primario, ¿ok? Y ellos vieron el programa que teníamos como fundación y nos dijeron, oye, nos pueden ayudar porque el centro de Santiago, esa comuna, es la que tiene mayor cantidad de inmigrantes venezolanos dentro de Chile. Ahí están concentrados ahí viven la mayor cantidad. Y ese CEFAM es el que mayor cantidad de venezolanos registrados tenía. Ese solo CEFAM hace 3 años tenía 60.000 venezolanos inscritos. Entonces, cuando damos este taller, lo dimos como por 4 semanas seguidas, el mismo taller, ¿ok? Es un taller que tú explicas cuál es la curva de emocional que transitas cuando tienes un proceso de cambio profundo, en este caso es la pérdida del arraigo de tu país. Puede ser la misma curva se utiliza para el duelo de la pérdida de un familiar o una separación o algo que represente una pérdida importante en tu vida. Esa curva es una curva que se estudia en la mayor parte del mundo, que es la que empieza con la no aceptación, después acepta, te deprime, viene un platón, y ahí eres víctima durante todo, es una U. Durante la primera parte de la U eres víctima y después te empiezas a convertir en protagonista. Esa curva, ese señor fue a los 4 talleres y entonces en el último taller ya le preguntamos, usted ya venía al mismo taller y dice, es que en cada taller aprendo algo y a uno le da
le da tanto impacto ver cómo una persona a los 75 años se toma su tiempo. Esos talleres son emocionalmente fuertes, o sea, porque la gente saca todo lo que lleva adentro, acepta. Ahí ayudamos a aceptar. Y Claro, esa aceptación te trae un impacto muy importante. claro, y es muy importante lo que estás diciendo desde el punto de vista de la aceptación, porque ciertamente un migrante arrastra una serie de frustraciones. Una de las cosas que se da fundamentalmente con el perfil del migrante venezolano, según lo que detectamos, y creo que tú puedes ampliar esto mejor que yo, es que tiene un promedio de educación superior bastante elevado. Y ciertamente cuando un migrante llega a un país, rara vez logra ejercer su profesión. Y yo creo que es muy complicado un migrante que en su país ejercía una profesión específica, que de repente tenía un estatus de vida fruto del ejercicio de su profesión, llegar a un país extranjero a hacer algo en otro plano, que nada tiene que ver con tu profesión y que jamás se imaginó el migrante hacer. ¿Cómo logra uno hacer, manejar esa frustración que tal vez puede ser en muchos casos inicial o en otros casos permanente? Puede haber una persona que, no sé cómo dirán en Chile, la palabra mesero, mesonero, no sé cómo lo dirán Sí, de allá, ser. mesero. Una persona que de repente en su país era médico y bueno, y un cirujano, que lo he visto, y llega a un país como mesero. Evidentemente, eso no baja su nivel de dignidad desde ningún punto de vista. Pero, ¿cómo hacemos para que la persona procese este nuevo plano y hacerte entender que te puedes convertir nuevamente en protagonista y que tal vez, dependiendo de tu propio esfuerzo, no vas a ser mesero el resto de tu vida en este plano de experiencia migratoria? Esto, ¿Cómo lo manejas? eso que mencionas, Alejandro, es exactamente lo que hace Inmigrante Feliz en su programa de difusión. Exactamente lo que tú estás diciendo. Se les va dando herramientas eh, eh, para que las personas empiecen a entender que este tipo de procesos tienen un gran aprendizaje. Que tú, sin perder la dignidad, empiezas a valorar y apreciar una cantidad de elementos que a lo mejor la cotidianidad o la dinámica o el vértigo del día a día te hacen pasar por encima de ellos y no te das cuenta. En cambio, cuando pasas por este tipo ya te digo, esta persona que te estoy hablando era una persona clase media, estudiante de derecho, que buscó comida en los restaurantes que dejaban. O sea, y de no saber yo nada de él, a exponer eso él sin ningún tipo de pena delante de un auditorio. ¿Entiendes? O sea, de haber yo tratado varias semanas de entender por lo que había vivido él y que se abriera a explicarlo delante de un auditorio, además con un amor, con una pasión, y yo siempre se lo digo a él, tú fuiste enviado porque fuiste una fuente de inspiración para mí. Entonces, ¿cómo se logra? Se logra poco a poco. Un maratón siempre empieza con el primer paso, los 42 kilómetros empiezan con un paso, porque si tú dices, oye, ¿qué tengo que hacer 42 kilómetros? No los haces. Entonces tú para eso te preparas psicológicamente, físicamente. Bueno, esto es igual. Entonces cuando tú le vas dando herramientas a las personas, le dicen que lo que ellas están, porque esto es transversal, este impacto emocional es transversal, no tiene que ver con razas, no tiene que ver con nivel económico, nivel de educación, nivel social. Esto a cualquier persona le pasa. El desarraigo es a cualquier persona. De hecho, era uno de los peores castigos en la historia, casi peor que quitarte la vida, era desterrarte. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ibas a sufrir. Entonces cuando tú poco a poco les vas elevando la conciencia con charlas, con diferentes casos de vida real que se expongan,
los vas identificando, uno trae otro. Yo de esa charla después saqué 2 o 3 charlistas más que me dijeron, yo quiero explicar, y empieza esa cadena de favores que poco a poco se va convirtiendo. Y te digo, o sea, en un abrir y cerrar de ojos, Inmigrante Feliz ha preparado a más de 800 médicos para el examen de EUNACOM, que es el examen de homologación de título que tienes que presentar acá. Imagínate un médico con años de experiencia, a lo mejor hasta socio de una clínica, que tiene 60 años, ¿ok? Y que tenga que presentar con un muchacho de 29, 30 años el examen de homologación para poder hacerse médico general, después de que tenías tu vida encaminada personal y profesionalmente, emocionalmente es impactante. Entonces, nosotros los preparamos sin ningún costo para ese examen durante 6 meses cada sábado, y ese examen se da 2 veces al año acá. Y mi orgullo es que en el último examen que se hizo ahora en diciembre, por razón de la pandemia, en el año 2020 no hicieron el del primer semestre, entonces lo acumularon todo. Es decir, tuvimos dos, le llamamos nosotros promociones, pero 2 grupos semestrales. Y Alejandro, el resultado fue increíble. Pasó el 91% de los inmigrantes que preparamos nosotros, no solamente venezolanos, preparamos a cualquier inmigrante. La mayoría, el 80% eran venezolanos, pero el índice de aprobación fue del 91%. El estándar en Chile de ese examen es aproximadamente de que pase el 52 al 58% la primera vez que lo presentas. Entonces, imagínate cómo uno puede lograr. Por supuesto que un médico que viene con experiencia se le va a hacer técnicamente más fácil, pero emocionalmente más difícil. Entonces tienes una... Pero, por ejemplo, nosotros nos focalizamos primero en la parte de salud, sin saber que iba a venir una pandemia. Oye, y tú sabes la satisfacción que es que hayan centros de salud donde todos los médicos que atienden son venezolanos, y la mayoría han pasado por Inmigrante Feliz. Eso para mí me da una satisfacción tan grande, porque es crear vida, es dar vida a través Claro, de... y Salvador, y estás cambiando vidas. Y es muy importante porque a la vez que estás cambiando vida, estás dando esa plataforma a estos inmigrantes de poder recuperar parte de lo que en su tierra tenían, de lo que en su tierra hacían. Y no digo de lo que en su tierra eran, porque uno nunca deja de ser. Aparte es muy importante, queridos amigos que ven Contacto Global en este momento, el tema del valor agregado que aporta el inmigrante a la sociedad y al país donde llega. Y citabas tú, por ejemplo, el tema de la pandemia, en donde estamos viendo a nivel global que los médicos están escaseando porque están saturados, porque es tan grave lo que estamos viviendo que ya no se dan abasto, a veces no solo las UCI o los espacios hospitalarios, sino los profesionales que lo atiendan. Y digo esto porque sé que casos como el que tú estás citando en Chile se ha dado en otros países, donde médicos extranjeros simplemente se han convertido en héroes porque han llegado a reforzar el sistema sanitario local, y eso es muy valioso, Salvador. Y no tiene, mira, no tiene un valor, no tiene un tamaño, el valor que representa lo que tú nos estás contando hoy acá. Salvador, te quiero hacer una pregunta, que es una pregunta que a veces puede ser incómoda, pero necesaria, porque los seres humanos, lamentablemente, a veces olvidamos nuestros propios orígenes y olvidamos muchas veces que nadie está libre de poder sufrir cualquier factor de vida, entre ellos ser migrante. El tema de la xenofobia. El tema de la xenofobia se convierte muchas veces en un elemento adicional que oprime social y psicológicamente al inmigrante. ¿Cómo manejan esto desde tu experiencia? El tema de la xenofobia, cada persona o cada grupo o cada ONG lo manejará a su manera.
mi visión es que hay que aplicar antídotos para que no ocurra la xenofobia. O sea, es como que lo mejor cómo salir de las drogas es no entrar, ¿verdad? Esa es como una premisa. O cómo salir del alcoholismo es no entrar al alcoholismo. Bueno, esto para mí, muy particularmente, muy personalmente, uno tiene que evitar que eso ocurra. Entonces, en la medida en que uno puede ir sembrando semillas, donde uno, empezando hasta por las autoridades, hablando con las autoridades del país, poniéndole los ejemplos como Australia, Estados Unidos, donde el crecimiento del país, siendo multicultural, ha sido un crecimiento muy robusto por esa mezcla de razas, esa mezcla de culturas, de conocimientos, y aquí cabemos todos, empiezas ya a transmitir. Nosotros, por ejemplo, se formó una comisión para la diáspora venezolana y ocupamos un lugar como fundación en esa mesa, que era una mesa presidencial. Entonces nuestra voz era: hay que evitar la xenofobia, hay que evitarla. No es cómo la elimino, no, cómo evito que ocurra. Entonces, cosas como siempre de alguna manera tratar de transmitir en espacios como en reuniones con las autoridades, es transmitir la complementariedad, que aquí de verdad, y uno de los lemas es: nosotros apoyamos la inmigración porque pensamos que la inmigración hace un mejor país. Y en este caso es Chile. O sea que yo, ayudando a los inmigrantes, hago un mejor Chile. Y por otro lado ayudo a Venezuela también. ¿Por qué? Porque ese capital humano, si algún día regresa, los que regresen van a regresar mejor de como se fueron. Van a ser personas más formadas, con una experiencia de vida más formada. Y además ayudas a la persona y a su familia. Entonces es un ecosistema donde todos ganan. No, eso de verdad hay que explicar bien, que un inmigrante le va a quitar el trabajo a otra persona. No, lo que va a hacer es generar trabajo. Y te pongo un ejemplo: hay cantidad de pequeñas y medianas industrias creadas por inmigrantes que dan empleo a chilenos y a otras nacionalidades. Están generando de alguna manera riqueza en el buen sentido de la palabra para ayudar. Tienes que ver los músicos que han llegado, los médicos que han llegado, los centros odontológicos que se han formado. Entonces, no es un enemigo, es un amigo que te va a ayudar de alguna manera. Entonces, tú me dices, ¿cómo se hace? Bueno, pasito a pasito, como el maratón. Ir hablando, publicando, compartiendo en una cena, reunirse con los representantes del gobierno para la inmigración, la OIM, la ONU Migración ha hecho un trabajo excepcional, la ACNUR, ONU Refugiados, son instituciones que se unen a nosotros y nos ayudan a difundir. Y la verdad, te digo una cosa: como vas con la verdad, valga la redundancia, como tú lo que estás es planteando algo en lo que crees y es verdad, entonces al final tienes la convicción y al final convences de alguna manera. Y los hechos lo dicen. Aquí en Chile, por lo menos, no hay xenofobia, ni de ningún tipo. No, Habrá algunos grupos, no todo el mundo, que, bueno, habrán personas que lamentablemente pues no seguro, son las minorías, porque en la sociedad del siglo XXI realmente esto es ambiguo, y mucho más en una región como América Latina. Esta región está construida a base de migrantes, desde migrantes europeos en el pasado, migrantes que realmente llegaban prácticamente con lo que tenían encima, hasta la migración interna entre latinoamericanas, sea por dictadura, sea por condiciones económicas, pero en general
América Latina, cuando la vemos desde un punto global, en su mayoría manejamos un mismo idioma, religiones similares, valores culturales similares. Hombre, realmente sería un caso ambiguo, perdón, y gracias a Dios estamos hablando de casos aislados, porque sé que lo es. Y te quiero Salvador, mencionar, adelante, adelante. Alejandro, disculpa, te quería mencionar dos ejemplos de cómo trabajar lo de la xenofobia, con ejemplos prácticos. Uno, no lo pude llevar a cabo porque llegó la pandemia, pero era súper sencillo y súper económico. Era da, ponernos en sitios públicos y darle un abrazo a la gente y decirle gracias, gracias por recibirnos. Eso es todo, un abrazo, algo sencillo, y entregarle un globo a un niño, pero era una campaña que se llamaba Gracias Chile, que está pendiente, pero ahora como comprenderá, si alguien lo va a abrazar, va No, a no, no, salir corriendo. no, no, no. Y hay otra que no, No, se mete en un problema grande donde te pongas pero para que tú a veas coger que cuando abrazo. uno tiene creatividad, uno puede generar, tú te imaginas el impacto para una persona que vea inmigrantes que quieren darte las gracias, dándote un abrazo. ¿Y qué puede costar eso? Sencillo. Es Y otra especial realmente. campaña Ujú. que la logramos hacer, pero en España, porque en Chile lamentablemente hay una ley que no está actualizada, que data de los años 50, cuando habían enfermedades que se transmitían desde el trópico para acá. Entonces prohíben donar sangre. Un venezolano no puede donar sangre públicamente, se lo puede donar a un familiar, pero no públicamente, por una ley que lo prohíbe. ¿Qué planteamiento hice yo? Y eso me enteré, ¿por qué? Porque yo fui y hablé con el Ministerio de Sanidad, hablé con la Cruz Roja y les dije, mire, yo quiero hacer una campaña, porque lo mejor, lo máximo que puede dar un inmigrante es su sangre. Entonces yo digo, ¿y qué más puedes dar que tu sangre? Entonces yo tengo una cantidad de voluntarios que quieren donar sangre. Y la campaña se llama Hermanos de Sangre. Entonces queremos ir a los que nos digan cuáles son los bancos de sangre donde necesitan colaboración y nosotros vamos y donamos sangre. Bueno, lamentablemente no se pudo, inclusive la viceministro en ese momento de salud, eso fue hace 2 años, nos dijo que a raíz de esto iban a cambiar la ley, pero ya después sabemos las prioridades que hay, que son otras. Pero en España se logró hacer, con una ONG hermana, amiga, logramos hacerlo y se ha hecho en 2 oportunidades. Una belleza, se llama Hermanos de Sangre. Esas son las Interesante. ideas creativas para ir antibióticos en contra de la xenofobia. Interesante porque la sangre no tiene nacionalidad. Eso es No, así. Igual que no lo va a tener, no lo tiene un órgano en el caso de los donantes. Salvador, hay varias temitas que quiero tocar también contigo. Está trabajando con el tema de la sociedad financiera. Eh, Háblanos un poquito de este tema, de qué se trata, explícame bien. bueno, este tema se trata que una vez ya con la fundación uno entra en contacto ya con la situación de la migración más en detalle, empiezas a escuchar y como bien tú lo comentaste antes, Alejandro, hay gente muy competente, con un nivel técnico, profesional, educativo, que es un gran valor para el país. Sin embargo, por el sistema financiero, por sus reglas, por sus normas, no puede un inmigrante aquí bancarizarse por lo menos los 3 o 4 primeros años. Entonces eran invisibles para el sistema financiero. Entonces habían abusos. Te pongo un ejemplo, abusos que yo veía cuando tú ibas a arrendar un apartamento, te decían págame un año anticipado o págame 6 meses anticipado. Los valores del arrendamiento no eran valores de mercado. ¿Por qué? Porque se aprovechaban de una situación circunstancial de que como no tenías visa definitiva y los bancos te piden para abrir cuenta que tengas visa definitiva, entonces había un problema. Lo único que puedes hacer en Chile, que es algo muy bueno, pero es limitado, es que por el hecho de tener un número de cédula de identidad, que aquí se llama RUT, te abren una cuenta en el único banco estatal que hay, que se llama Banco Estado.
pero eso es una cuenta muy limitada, no tienes acceso a tarjetas de crédito, solo tienes acceso a una tarjeta de débito que está muy bien, pero es muy limitado. Entonces tú veías profesionales que podían agregar valor, que se estancaban, caían más en una situación emocional más grave porque tenían hipotecas, tenían casas y podían pagar la universidad, podían pagar, y aquí llegan prácticamente y no existen. Y no importa si tenías un posgrado, no existes. No es que yo diga, es que yo tengo un posgrado en Harvard, ¿no? ¿Tienes visa definitiva? No, no existes. Entonces, primero te dan una visa temporaria y entonces ahí, junto con un grupo de emprendedores chilenos con mucha vocación social, les planteé esta situación y creamos una sociedad financiera cuyo foco principal es el préstamo, o son microcréditos para inmigrantes en condiciones dignas. Empezamos dando créditos para la garantía de arriendo, empezamos a entrar en contacto con fondos inmobiliarios que tenían viviendas para que se hiciera profesionalmente, que el precio fuera el que tuviera que hacer y nosotros los respaldábamos, por supuesto, previa revisión de los antecedentes. Y por ahí empezamos a, de alguna manera, no solo nosotros, junto con un grupo de empresarios que tenían unidades de vivienda muy dignas, nuevas, empezamos a crear un sistema digno, profesional de vivienda para los inmigrantes. En especial nosotros, nuestro rol era dar garantía por ellos, o pagar el depósito, que son 2 meses, no un año. Son 2 meses a un precio razonable. Ahí empezamos a entender y a profundizar. Se empezaron a los que se comportaban bien, se les empezó a dar créditos para adquisición de útiles escolares, uniformes, equipamiento de vivienda. Después llegaron todo lo que ha pasado con la pandemia, que es lo que llaman la última milla, que son todos los delivery. Mucha gente necesitaba trabajo y convirtiéndose en protagonistas, si perdían trabajo, bueno, adquirían una moto y esa moto les servía como una fuente de trabajo temporal. Entonces empezamos a dar crédito para moto. En Chile no hay créditos para moto, no hay crédito para moto en general. Entonces nosotros le dábamos crédito para moto. A los que no podían dar una cuota inicial para ese crédito para moto, les dábamos un leasing. No te preocupes, te arrendamos la moto y con la última cuota queda tuya, para que nadie quedara afuera. Y después vinieron los autos para hacer Uber o para hacer cualquier sistema de transporte que es muy necesario. Y bueno, de verdad que ya tenemos más de 8.000 clientes. Hemos dado un volumen importante de préstamos y ya Migrante se ha convertido en un referente a nivel de empresa con propósito social. Tiene un fin de lucro, pero tiene un propósito social muy claro y nos certificamos como empresa B. Eso, interesante, y muy interesante lo que nos estás diciendo, porque primero que es un emprendimiento maravilloso, maravilloso. Realmente, hasta te felicito, porque creo que les debe estar en este momento dando muchas ideas a la gente que nos está viendo. Pero adicionalmente a ello, es un emprendimiento necesario, más allá de lo maravilloso. Coméntame brevemente, por favor, Salvador, ¿qué es una empresa B? Para las personas que nos están viendo entiendan este concepto. Bueno, la certificación de empresa B es una certificación internacional donde tienes que pasar por una serie de auditorías muy importantes y certificaciones hechas por esta institución, que es una ONG, que lo que tratan es de que tú cumplas con unos requisitos mínimos que sean de bien para la sociedad. Lo primero que verifican es tu propósito, que tengas un propósito social, que te verifican que los sueldos que pagues sean sueldos dignos, te verifican la nómina,
que el servicio o el producto que tú das sea un producto digno también, que cumpla con unas normas dignas, no solamente en cuanto a calidad, sino en cuanto a precio. En el caso nuestro nos verifican el tipo de intereses que damos, a qué personas le prestamos, nos auditan los sistemas, y yo estoy muy orgulloso porque de verdad son muy exigentes, pero yo de verdad hago un reconocimiento eh, muy de corazón a los creadores de Empresa B, porque de verdad cumplen con su labor, me consta, lo he vivido en carne propia, y, y qué bonito es. Entonces, cuando ustedes vean el sello de Empresa B, que esto es mundial, es una empresa socialmente responsable. Y ya les digo, el enfoque es muy global, desde hasta seguridad laboral, cuánto das de vacaciones, cómo son las promociones. Entonces, ven en todo, desde el producto, los clientes, se entrevistan con los clientes. Entonces, eso es una empresa B. Ustedes ponen empresa B en internet y es muy interesante leer todo lo que es el alcance y el enfoque de lo que se llaman las empresas B. Bueno, Muy Migrante interesante. Sociedad Financiera es una empresa B. Muy interesante de verdad, Salvador. Salvador, ya casi llegando al final de nuestro programa, coméntanos, aparte de Chile, tu ONG, tus proyectos están en algunos otros países. Bueno, en este instante todavía no. Tenemos acuerdos con otras fundaciones, pero la verdad es que ya nada más el trabajo de Chile es importante. Pero sí, tú me preguntas a mí si vamos a estar en otros países, sí vamos a estar en otros países. Ya he tenido contactos con 4 países diferentes donde hay la disposición de hacerlo con las características que hay aquí, es decir, tipo empresa B, y te hablo ya de inmigrante feliz, no nada más de migrante, en cuanto a que realmente tiene que ser con una vocación social auténtica, real, y de ayudar a la gente, porque no hay nada de verdad que te dé más gratificación que el poder dar y dar algo que sea de verdad, que te haga una mejor persona, una mejor comunidad, una mejor país y un mejor mundo, de alguna manera. Muy importante. Salvador, tú que estás allá en Chile, que tienes esta relación con distintas formas de pensar, de sentir en los migrantes, tú sientes, y hablemos particularmente del caso de Venezuela, tú sientes que si mañana Venezuela cambia sus condiciones, la gente tiene un deseo sincero de volver a su país. Yo pienso que hay de todo. La verdad es que yo no te podría decir, he hecho una encuesta y sé exactamente con data dura, no. Yo te puedo dar percepciones, y la percepción para mí es que un porcentaje de personas se van a devolver a reconstruir el país, y otros ya habrán hecho raíces entre los países donde han llegado, sus hijos se han casado con personas de ese país o se han graduado en ese país. Entonces, es lógico que algunas personas se queden. Te pongo el ejemplo de mis padres. Mis padres no hubo manera de que murieran fuera de Venezuela, y eran españoles. Entonces, ellos amaban su nueva tierra, les encantaba España, pero mi mamá me dijo, cuando yo muera me entierran en Venezuela, y mi papá igual. Que descansen en paz, pero ambos están enterrados en Venezuela. Entonces, te puedo poner el ejemplo, y yo estoy fuera de Venezuela, estoy en Chile. Entonces, Cíclico. va a haber de todo, Alejandro. Va a haber gente que se va a devolver y es necesario que se devuelva, y va a haber gente que se va a arraigar y se va a quedar. Importante, Salvador. Salvador, ya llegando al final de nuestro programa, sobre todo y ante todo, dándote las gracias y nuevamente invitando a las personas que nos ven en este momento a seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Algún mensaje final para las personas que nos ven en este momento?
Bueno, para mí el mensaje más importante es que el protagonista de la vida de cada uno de nosotros es uno mismo. Y que si uno no espera el futuro, sino que lo construye, todo puede ir hacia mejor. Y no digo mejor materialmente, digo mejor con más paz, paz mental, bienestar desde el punto de vista general, abundancia desde el punto de vista general, abundancia de amor, abundancia de cariño, de bienestar. Entonces, yo creo que lo más sencillo es si nada cambia, si yo no cambio. Si yo cambio, todo cambia. Entonces, mi mensaje final es el cambio y la búsqueda de lo que tú requieres y necesitas está dentro de ti y no fuera de ti. Salvador, las personas que quieran seguirte en redes sociales, conocer más sobre tu trabajo e incluso sumarse a tu trabajo, ¿a través de qué medios lo pueden hacer? Bueno, en Inmigrante Feliz lo pueden hacer por el Instagram de Inmigrante Feliz, que es @inmigrantefeliz. Yo tengo un Instagram que se llama Vitaminas para el Alma 1 como Instagram, donde lo que hago es poner reflexiones o tomar material que va cayendo en mis manos, lo voy poniendo. Vitaminas para el Alma 1 es solo de reflexiones y crecimiento personal. No tiene otra cosa. Estoy en LinkedIn, que también me pueden conseguir por Salvador Porta. Y Migrante, también Migrante Sociedad Financiera tiene su Instagram también, tiene su LinkedIn como un migrante, y por ahí nos pueden contactar, y yo muy complacido de poder escuchar consejos, opiniones, me encanta, es algo que me gusta mucho. Muchísimas gracias, Salvador. Bueno, queridos amigos de Contacto Global, nos ha acompañado Salvador Porta, fundador de la ONG Migrante Feliz, de Migrante Sociedad Financiera, también, que no lo hablamos en esta oportunidad, pero seguro hablaremos en el futuro, de la Cámara Venezolana de Comercio en Chile, quien nos ha acompañado desde Santiago, la capital de Chile. Queridos amigos, a modo de conclusión, es importante destacar que venimos de sociedades construidas por la migración, de sociedades donde ciertamente las distintas dificultades históricas, sociales, económicas o políticas han sido en muchas ocasiones circunstancias de hacer que las personas tengan que abandonar su tierra y establecerse en nuevos territorios. Indiscutiblemente, dejar su país, dejar la tierra que lo vio nacer, la tierra donde uno echó sus raíces, donde hizo sus raíces, no es una tarea fácil. Ello genera un impacto moral, psicológico, muy grande, pero ciertamente ello hace parte de ese transitar hacia un plano superior de la construcción de nuestro propio ser. Y finalmente, como dice la frase, nadie es profeta en su propia tierra. Ciertamente, personas como Salvador Porta le suman un valor agregado a la cultura social y sin duda a los inmigrantes, que ciertamente requieren de personas como Salvador y de organizaciones como las que él dirige, para que estas formas de establecer nueva vida cuenten con plataformas que le faciliten o que por lo menos le orienten en sus nuevos andares y en sus nuevos rumbos. Migrar no es una tarea fácil, pero muchas veces es más fácil gracias a trabajos como los que desarrollan Salvador. Salvador, muchísimas gracias, queridos amigos de Contacto Global, muchísimas gracias y será hasta un próximo programa. Muy buenas noches. Salvador, buenas noches.